Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio al ejercicio de la gráfica U estandarizada. La gráfica U estandarizada es una variación de la gráfica U. En este caso, ¿cuándo se utiliza la gráfica estándar? La gráfica estándar se utiliza cuando el tamaño del lote es variable. En este caso, esa variación, en términos estadísticos, uno sabe que le va a generar un error. Y ese error se va a deber a la dispersión de los datos. Y ese error afecta, sin duda, porque la gráfica U se deriva del término de U promedio. Y en la medida en que haya variación en los lotes, esta variación en los lotes nos va a generar un error en el cálculo del U promedio. En función de eso, para mitigar el efecto de ese error, se hace una transformación. Y esa transformación se realiza en los datos. Muy bien. Esto permite que esos datos tengan un máximo de variación y un mínimo de variación en términos estandarizados. Les voy a explicar de qué forma. Vamos a trabajar con datos de un ejercicio normal de gráfica U. En este caso, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Tenemos un lote. Ese lote tiene 20 artículos. Muy bien. Ese lote, cada lote tiene un tamaño particular de muestra. Hay defectos en cada lote. Y está el valor U. Muy bien. Ah, les describo el tamaño de cada muestra.
Los defectos muy bien, hasta ahí. El término U que se obtiene de dividir el defecto, el término U sub I, perdón, obtiene de dividir el defecto entre el tamaño de muestra, en este caso 17 sobre 20, 0.85, 24 sobre 20, 1.20, 0.80 y así sucesivamente. Muy bien. Van a crear una columna más. Esa columna más se va a llamar Z sub I. Bien. ¿Qué es el Z sub I? El Z sub I es el valor transformado de U. Pero para eso ocupamos hacer unos cálculos previos. Esos cálculos previos los voy a hacer acá. En este caso ocupamos primero obtener el valor de N promedio. N promedio lo vamos a obtener de la siguiente forma. Vamos a sumar el total del tamaño de muestra sobre el total de lotes. En este caso, el total del tamaño de muestra es 465. En este caso, N promedio es igual a 465 sobre 20 lotes. 23.25. Muy bien. Y ocupamos otro dato. U promedio. Ok, U promedio lo podemos calcular
de dos formas. Ustedes ya lo saben. La primera forma es sumando el total de defectos sobre el total del tamaño de la muestra. Ok, aquí está. Casualmente, pero esto es pura casualidad, el total de defectos también da 465. Pero si ustedes hacen el ejercicio de la otra forma, en el término del cálculo de U promedio, de la siguiente manera, obteniendo el promedio de todos estos datos, les va a dar lo mismo. En este caso es 465 sobre 465. Esto es igual a 1. Muy bien. Ahora, para obtener el valor de z sub i es igual a esto. A u sub i menos u promedio sobre la raíz cuadrada de u promedio sobre n promedio. Voy a hacer el cálculo para los primeros tres. De ahí solo voy a poner el resultado. Por ejemplo, para z sub 1. Z sub 1. Muy bien. Esto es igual a 0.85 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1, perdón, sobre, disculpen, aquí tengo un error. No es n promedio, es n sub i. En este caso, n sub i refiere a este, al 20. Esto es igual a menos 0.67. Entonces aquí está, menos 0.67. Voy a hacer el de z sub 2. Z sub 2 es igual a u sub i 1.20 sobre, perdón, menos u promedio sobre u promedio entre n sub i. En este caso, n sub i es, el de 2 es 20. Esto es igual a 0.89. Entonces lo pongo acá. 0.89. Voy a hacer el de otro dato, ya que los siguientes datos tienen 20. Voy a hacer el del 5. No, el de 5 no, porque da 0. Voy a hacer el del 13. Z13. Z13 es igual a 0.7 U7 menos 1 sobre la raíz cuadrada de U promedio, que es 1 sobre N sub I, 30.
Esto es igual a menos 1.64. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes hagan los demás a mano. Yo les voy a poner los resultados. De z sub 3 menos 0.89 de z sub 4 1.34 de z, perdón, z3 de z sub 5, ¿verdad? Es decir, este. Cero, cero, cero. De este es menos 1. De este es igual a menos 1.4. De este es igual a 0.2. De este es menos 3. Del 12 es menos 0.93. Del 13 menos 1.64. Del 14 1.80. Del 15 del 16 del 17 del 18 del 19 4.87 del 20 menos 1.04. Entonces vamos a darle una revisión general al ejercicio hasta el momento. Bien, el caso es este. Tenemos una gráfica U que hay que hacerle estándar. En este caso tenemos 20 lotes. Tenemos 20 lotes. Y de esos 20 lotes tenemos el tamaño de muestra, tenemos los defectos, tenemos U individual y tenemos Z individual. De estos 20 lotes que están acá, esos 20 lotes que están acá, hemos calculado U sub I y hemos calculado Z sub I. Para calcular Z sub I utilizamos esta fórmula y para calcular pues U barra, ya lo sabemos, sumamos el total de los defectos sobre la cantidad de lotes que hay y nos da
nos da 1. Para calcular n barra, sumamos la cantidad de todas las piezas que hay entre la cantidad de lotes y nos da el n barra. El cálculo de z sub i. Hicimos el cálculo de 3 y aquí los tenemos. Punto 67, punto 89, menos 1.64. Muy bien. La gráfica estandarizada tiene como límite de control superior, siempre va a ser 3. El límite central va a ser 0 y el límite de control inferior va a ser menos 3. Siempre va a ser así. Ya teniendo eso de base, entonces vamos a graficar. En este caso, nosotros lo que vamos a graficar va a ser el Z. Es decir, estos datos que obtuvimos acá, son los que vamos a graficar. Estos últimos datos. Muy bien. Entonces tiramos nuestra gráfica. Entonces nuestro límite de control superior, que es 3. Nuestro límite central, que es 0. Nuestro límite de control inferior, que es menos 3. Tenemos 20 datos. Muy bien. Primero es menos 0.67. El segundo dato es 0.89. El tercer dato es menos 0.89. El cuarto dato es 1.34. El quinto dato es 0. Perdón, el quinto dato es 0, disculpen. 0 más menos 3. El sexto dato es 0. El séptimo dato es 0 también. El dato número 8 es menos 1.
El dato 9 es 0.2. El dato 10 perdón, el dato 9 es menos 1.4. El dato 10 es 0.2, efectivamente, el dato 10. El dato 11 es menos 3. El dato 13 es menos 1.64. El dato 12, perdón, el dato 12 es 0.93, disculpen. El dato 13 es menos 1.64. El dato 14 es 1.80. El dato 15 es menos 1.09. El dato 16 es 1.80 también. El dato 17 es 0.38. El dato 18 es 0. El dato 19 es 4.87 y el dato 20 menos 1.04. Ahora unimos valores. Ujú. La gráfica nos queda así. Ya. Vamos a remarcar un poco esto. Muy bien. Pues es evidente este punto. ST es 1 entre 20. Esto equivale al 5% de inestabilidad. Muy bien.
Haciendo un repaso del método. Para la gráfica U estandarizada, tenemos un lote donde vamos a tener un tamaño de muestra, vamos a tener defectos y vamos a tener el valor de U. Vamos a utilizar una gráfica U estandarizada cuando haya mucha variación en el tamaño de los lotes. Sabemos que esto nos genera un error. Ese error está en función de la dispersión de los datos, que nos va a generar un error en el cálculo de promedio. En función de estos elementos, se hace una transformación de los datos, donde vamos a tener un máximo y un mínimo de variación estándar. Pues ya podríamos decir que el máximo va a ser 3, el mínimo va a ser igual a menos, el máximo va a ser 3 y el mínimo va a ser menos 3. Para calcular el término Z, se procede de la siguiente manera. Z sub i es igual a esta fórmula. U sub i menos u barra sobre la raíz cuadrada de u barra sobre n sub i. Tenemos los valores de n, son estos. Este es n sub i. Tenemos u sub i, así que pues solo tenemos que calcular n barra, que es el tamaño promedio de los lotes. En este caso, para n barra sumamos la cantidad de muestras que hay y la dividimos entre la cantidad de lotes y nos va a dar el tamaño promedio del lote. Para el cálculo de U barra, dos formas. La primera forma, sumamos la cantidad de defectos. Sobre la cantidad de defectos, perdón, sobre la cantidad de artículos. Curiosamente, da 1. Otra forma de calcularlo es sacando el promedio de U barra. Sacando el promedio de U barra de la siguiente forma. Sumamos todos los términos de U sub i y lo dividimos entre la cantidad de elementos, que son 20. Nos tiene que dar lo mismo. En este caso yo utilicé la primera, que es sumé todos los defectos y los dividí entre total de artículos. ¿Qué es esto? De ahí hice los cálculos de Z sub i. Hice el del primero, 0.85 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre 20. Este. Y es el del segundo, 1.20 menos u barra sobre la raíz cuadrada de u barra sobre 20. Me da este. Hice el de otro, Z13. Z13.7 menos u barra, que es 1, sobre la raíz cuadrada de 1 sobre n30. Aquí está. El n del valor 13, que es 30, perdón. Aquí está. Me da esto. Ustedes calculan todos estos. Y después hacen la gráfica, solo recordando que el límite superior siempre va a ser 3, el central 0, el inferior menos 3. Hacemos la gráfica, vamos a graficar estos términos. Y la gráfica. Y bueno, el análisis se mantiene, así como el cálculo de esos indicadores. Muchas gracias.